Esta es la noche en el continente americano. Mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia, así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Presentado por World of Hyatt. Descubra un mundo de recompensas con World of Hyatt. Únase gratis en Hyatt.com y reciba recompensas por estadías en los hoteles Hyatt de todo el mundo. Disfrute de ahorros exclusivos y gane noches gratis. Donde quiera que vaya, estará siempre más cuidado con World of Hyatt. Aplican condiciones. Obtenga más información y regístrese hoy mismo en Hyatt.com. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Les habla Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias, de este programa de opinión, de análisis, de debate, de conversación, de entrevista. Hoy vamos a tener una entrevista exclusiva que con un gran esfuerzo ha logrado el equipo periodístico y el equipo de producción de NTN 24 a la cabeza de Jenny Lizarazo. Logramos una comunicación con video con Santiago de Cuba, en La Habana, en la isla, con la dificultad que tiene lograr una comunicación. Tenemos la primera entrevista que entrega el líder opositor, preso político José Daniel Ferrer, minutos después de haber sido liberado. Saludos desde el Centro Internacional de Noticias en Washington a Jefferson Beltrán, quien está en el Centro Internacional en América Latina. Jefferson, hola, buenas noches, tenemos una muy buena noticia. Buenas noches, Claudia. Realmente es una primicia, teniendo en cuenta que es la noticia más importante en este momento en el continente americano y también porque es muy difícil, casi imposible, Claudia, tener una comunicación a través de imagen desde Cuba. Hoy hemos logrado específicamente conversar con José Daniel Ferrer horas después de que fue liberado. Él interrumpió ese encuentro familiar que estaba pospuesto desde hace 3 años y medio para atender a los periodistas del programa La Noche. Bueno, con esta hazaña de nuestro equipo de producción, como decimos, a la cabeza de Jenny Lizarazo, comenzamos con la noticia que es esta excarcelación del líder opositor José Daniel Ferrer. Estuvo 3 años y medio en una infame prisión. Este reconocido activista fue sacado de la cárcel de máxima seguridad de Mar Verde de la ciudad de Santiago de Cuba. Su liberación se produjo como parte del grupo de 553 presos políticos que la dictadura cubana, al mando de Miguel Díaz-Canel, se comprometió a excarcelar después de esa decisión que tomó Estados Unidos, muy polémica por cierto, de eliminar, sacar a Cuba de la lista de los países que patrocinan el terrorismo. José Daniel Ferrer García, como lo planteábamos al comienzo, estará hoy con nosotros aquí en el programa La Noche, concediendo esa primera entrevista para la televisión luego de haber recobrado su libertad el día de hoy. Este valiente disidente, Claudia, es ampliamente conocido por su incansable lucha en la defensa de los derechos humanos y en pro de la libertad de Cuba. Él nos va a narrar cómo han transcurrido estos primeros momentos fuera de prisión y nos va a describir las difíciles e inhumanas condiciones a las que fue sometido tras las rejas. Hay que tener en cuenta que José Daniel Ferrer es de 54 años, es una de las figuras más representativas de esa resistencia al régimen, a la tiranía, al horror que significa los Castro y esa dinastía castrista, ahora esta dictadura encabezada por Miguel Díaz-Canel. Él es un demócrata y ha luchado por la democracia, como lo decías. Su mayor alegría ha sido la de poder abrazar a su hijito después de más de 3 años, su pequeño hijito. Él tiene 6, pero es su pequeño hijito el que lo necesitaba, el que necesita a su padre. Pero ha llamado también mucho la atención y es esa actitud con la que están saliendo los detenidos políticos, los que fueron llevados arbitrariamente a las cárceles. Lo digo porque salen de la cárcel, pero quieren seguir luchando, no se han quedado callados, no están dejándose imponer las sanciones que ya el régimen quisiera imponerles. Consejo para la Transición Democrática de Cuba, enero 16 de 2025. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba celebra la excarcelación de su presidente José Daniel Ferrer García, un símbolo de resistencia, valentía y perseverancia en la lucha pacífica, firme y decidida por la democracia en Cuba, a la que ha dedicado 30 años de su vida. Agradecemos profundamente el papel del Vaticano en su mediación para este importante paso. José Daniel Ferrer nunca debió ser encarcelado.
El punto clave de la noticia: José Daniel Ferrer García ha sido víctima de torturas, crueles aislamientos y condiciones infrahumanas durante el tiempo que estuvo en prisión. Esta situación por la que incluso en el mes de noviembre del año 2012 recibió medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH ha sido reiterativa en alertar los riesgos de daño irreparable a la salud, vida e integridad personal a los que ha estado expuesto este activista durante todo el tiempo que ha estado en prisión. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mayo 8 de 2024. Desde el 14 de agosto de 2021 se reportó que fue recluido en una celda de castigo y a partir del 17 de marzo de 2023 se mantuvo bajo prolongados periodos de incomunicación, situación que se agravó entre agosto de 2023 y marzo de 2024. Durante este tiempo surgieron rumores sobre su fallecimiento y aunque se confirmó que estaba vivo entre marzo y abril de 2024, su familia permaneció en la incertidumbre y sin acceso a información oficial sobre su estado de salud y bienestar. Vamos inmediatamente a Cuba. Para nosotros es un gusto saludar a esta hora a José Daniel Ferrer, el valiente líder opositor que luego de haber estado 3 años y medio en poder de la dictadura cubana ha recuperado su libertad. José Daniel, bienvenido al programa La Noche. Es un gusto estar hoy con usted en esta primera entrevista que nos concede horas después, pocas horas después de haber recuperado su libertad. Bienvenido al programa La Noche. Lo escuchan en América Latina y en el resto del mundo. Muchísimas gracias, Jefferson. Saludos para usted y para Claudia y para la teleaudiencia de TN24 en todo el continente. José Daniel, es una verdadera hazaña poder tener esta comunicación. Nos alegra muchísimo verlo, lo estamos viendo y tenemos pues muchas preguntas para hacerle. Queremos de todas maneras resaltar que aquí en NTN24 hemos estado visibilizando permanentemente su situación, su caso, el de muchos otros prisioneros políticos y el de la isla, el de sus ciudadanos que sufren las atrocidades del régimen de Díaz-Canel. Y queremos comenzar para que usted nos diga cómo está, cuál es su estado de salud, cómo se encuentra después de 3 años y medio de haber estado en las mazmorras del régimen, sin libertad y en muchos casos incomunicado, incluso cuando parecía que de pronto había perdido la vida. Sí, estoy en estos momentos mejor que en días pasados. Por ejemplo, el dolor de las lesiones en el brazo derecho, producto de los últimos golpes que me dieron en la prisión de Mar Verde en el pasado mes de noviembre, ha remitido un poco. Es decir, se ha aliviado un poco, pero sigue afectándome. Otros problemas que tienen que ver con asuntos gastrointestinales están por ver. Tendré que hacerme un chequeo si encuentro dónde y con quién hacérmelo, porque la situación de la salud en Cuba cada vez es más crítica y peligrosa. Tendré que hacerme un chequeo porque al salir de un centro penitenciario, de un régimen tan perverso como el régimen cubano, como el régimen castrocomunista, hay que ver cómo anda la salud, porque cualquier cosa puede pasar, cualquier contagio, cualquier atentado, ¿no?, contra la salud del prisionero político, y más cuando el prisionero político se niega a cumplir las condiciones que el régimen exige al luchador por la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos en la mayor de las Antillas. Durante 3 años y medio quisieron obligarme a irme de Cuba, y para eso los golpes, el aislamiento extremo en condiciones nunca vistas, ni siquiera en mi prisión anterior o en las 2 ocasiones anteriores que tuve en prisión. Fue extremo, ¿no? El aislamiento, la violencia, la cantidad de personas enfermas, por ejemplo, cuando me llevaron a la prisión de Boniato en noviembre, tuberculosos, personas con sarna desde los pies hasta la cabeza y otras enfermedades infecciosas. Y todo esto son riesgos, ¿no?, que uno corre dentro de estos centros de maldad y terror que son las cárceles cubanas. Esas mazmorras de la dictadura, José Daniel, más adelante vamos a profundizar un poco en esas condiciones de prisión que lo tuvieron a usted y a los demás presos políticos. Quisiera preguntarle muy concretamente qué sucedió el día de ayer, cómo se entera usted de que va a salir a la libertad.
¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo recibió esta noticia? Sí, hoy, hace 2 días, el pasado martes, pudimos ver en la televisión que pueden ver los reclusos, ¿no? Con la televisión oficial, con la televisión del régimen cubano y los canales Telesur y Russia Today, de 2 regímenes aliados de la dictadura cubana, no hay problema. Son hasta obligatorios para los reclusos, para que, poder manipular, confundir y adoctrinar incluso al condenado a prisión. Y por estos medios del régimen o aliados del régimen supimos que había un proceso que según ellos iba a ser gradual de excarcelación debido a que Estados Unidos les había sacado de la lista de naciones promotoras, patrocinadoras del terrorismo, y las otras 2 medidas, la que tienen que ver con el artículo 3º de la ley Burton y la lista de entidades del régimen que, no podían comerciar o hacer transacciones con entidades estadounidenses u otras entidades internacionales. Luego presentan como que la excarcelación no tenía que ver con esto, más bien dicen que por un lado Estados Unidos había tenido que hacerle justicia con esos 3 puntos y que el régimen cubano, en lo que ellos llaman un gesto de buena voluntad, había decidido beneficiar a 553 condenados a prisión como un gesto, repito, de buena voluntad para el Papa Francisco, ¿no? Es decir, es la interpretación que ellos le dieron a ese asunto y con la que tratan de confundir a la audiencia, al cubano de a pie, sobre todo porque fuera de Cuba ellos pueden confundir o engañar a menos personas que la que aún pueden engañar en nuestro país, que también se le va reduciendo el número de cubanos engañados. Hay muchos cubanos con miedo, con temor, pero engañados ya van quedando cada vez menos. Hoy en la mañana me van a buscar a la celda, el lugar donde me tenían confinado, y me dicen que un equipo legal quería hablarme, quería hablarme de mi liberación, de mi libertad, pero que habían ciertas condiciones. Yo le dije al mayor de la policía política, nombrado Julio Fonseca, que no perdieran su tiempo, que yo no acepto condiciones de ningún tipo, que a mí me secuestraron, a mí me sometieron a situaciones extremas en una especie de campo de concentración moderno, al estilo nazi, y que yo no aceptaba la libertad con ningún tipo de condición. Me insistieron en que saliera, me sacaron del penal a una oficina en la parte exterior de ese terrorífico penal santiaguero, y allí un teniente coronel, 2 jueces vestidos de civil, uno de apellido Chávez, no sé si será pariente del difunto dictador de Venezuela, Hugo Chávez Frías, pero estos individuos trataron de imponerme que mi libertad era un gesto de buena voluntad del régimen, ellos le llaman gobierno, y que tenía condiciones. Rechacé las condiciones, me advirtieron que si no cumplía con lo que ellos llaman legalidad socialista, me encarcelarían de nuevo, y como dije, que me dejaran preso para ahorrarnos trámites, porque yo no iba a aceptar ningún tipo de condiciones, ni iba a cumplir con eso que ellos llaman legalidad socialista, que mi compromiso era con la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos. Pues me sacaron de la prisión, me dijeron que tenía que irme y no me dejaron entrar al penal ni siquiera a buscar mis libros, mis libretas, mis apuntes, las fotos familiares, mis versos, todo lo que yo tenía escrito en diferentes libretas dentro del penal. Dicen que me lo van a devolver posteriormente, que me lo traerían a mi casa. No, pues la legalidad socialista, ellos en su intento de engañar hablan de un gesto de buena voluntad como si ustedes fueran unos criminales, unos prisioneros por haber cometido un crimen. Y ustedes son prisioneros políticos, como así lo ha dicho Amnistía Internacional. Entonces, ese chantaje, ¿cuáles eran esas condiciones, José Daniel? ¿Qué le estaban exigiendo a usted? ¿Qué le pedían a cambio de su libertad? ¿Qué intentaron imponerle estos representantes de, como usted dice, el régimen? No de un gobierno, de un régimen autoritario y dictatorial. ¿De qué se trata eso que llaman legalidad? La legalidad socialista, y que para ellos era la forma de dejarlo a usted libre. ¿Cuál fue ese chantaje? Bueno, las condiciones son que no podía realizar ningún tipo de actividad que el régimen considere subversiva u hostil, y que debía someterme a un proceso de verificaciones y chequeo mensuales, como ir hasta un tribunal a firmar
es decir, a depositar mi firma en un documento y que debía buscarme un trabajo socialmente útil. Esto, por supuesto, no me lo llegaron, este último asunto del trabajo, no lo llegaron a pronunciar, pero él lo ha acostumbrado porque yo los interrumpí y le dije que mi labor, mi trabajo, era la lucha por la libertad y la democracia y el respeto a los derechos humanos en Cuba. Porque cuando Cuba sea libre y democrática, quizá me dedique a la agricultura, quizá me dedique, no sé, a cualquier tipo de actividad económica. Pero ahora, mi tiempo, mi energía, todo mi espacio son para luchar por libertad, democracia, respeto a los derechos humanos y bienestar para mi pueblo, para condenar a regímenes como el de Venezuela y apoyar y solidarizarme con María Corina, con el mundo, con la oposición prodemocrática colombiana, para condenar a Vladimir Putin y su agresión a Ucrania y todas esas cosas que hacen estos regímenes aliados de Rusia, de China, de Corea del Norte, de Irán, de Venezuela, entre otros, que conocemos bien. Es decir, que yo no aceptaba ninguna de esas condiciones. Me pasan a leerme la advertencia que si no la aceptaba podría volver a ir a prisión y reitero, le dije, no me liberen, déjenme en prisión, pueden incluso fabricarme otro delito si así les place y condenarme a 100 años, porque mientras en Cuba no haya libertad y democracia, yo no hago otra cosa que luchar por esa libertad y esa democracia. José Daniel, resalto su valentía, eso que dice, mientras en Cuba no haya libertad y democracia, yo me quedo y me pueden condenar hasta a 100 años. Usted es un luchador definitivamente por la libertad, sin duda su voz siempre ha sido incómoda para el régimen. ¿Por qué cree que pese a que, bueno, usted no aceptó esas condiciones que nos decía la legalidad socialista, la dictadura optó por liberarlo? ¿Por qué lo incluyen en ese grupo, en esa lista de 553 presos políticos que ya comenzaron a salir de las cárceles y que seguirán saliendo en los próximos días? ¿Por qué quedó usted dentro de la lista? ¿Por qué lo cree? La dictadura está muy asustada a partir del 4 de noviembre pasado, cuando resultó electo Donald Trump en los Estados Unidos, y luego cuando se comenzó a hablar de que Marco Rubio, de origen cubano, podría ser, y ya está, confirmado, según tengo entendido, como próximo secretario de Estado, todo esto asustó mucho a la tiranía. Eso lo podíamos respirar, sentir en cierto comentario de los guardias, en el rostro de los guardias que pasaban a contar a los presos, en este caso a mí. Yo estaba totalmente aislado, en solitario durante 3 años y 4 meses. Y para mí el humor siempre ha sido un arma de sobrevivencia. Y yo le decía, por ejemplo, bueno, ¿qué? Contento con la elección aplastante, sí, con el triunfo aplastante de Donald Trump. Y el rostro, las caras que ponían, no eran, por supuesto, de la más mínima alegría, más bien de preocupación. Entonces, ante la proximidad ya de que Donald Trump asuma el poder, la administración saliente, se prestó para un juego que no debieron haberse prestado. El Vaticano, el Papa también, Francisco, participa de este juego para que el régimen termine presentándoselo en la televisión, en los medios oficiales, al pueblo cubano que sufre opresión y miseria extrema, como un triunfo del régimen ante Estados Unidos y un gesto de buena voluntad, la liberación hacia el Papa Francisco, para luego atemorizarnos o intentar ponernos condiciones y atemorizarnos con próxima encarcelación si no nos sometemos a esa legalidad socialista, que no es otra cosa que ser una oveja que obedece los mandatos del lobo, y yo no acepto eso. Por lo tanto, la solidaridad internacional de gobiernos, de parlamentos, de la prensa, del mundo libre, medios como el de ustedes y otros tantos, fueron creando un ambiente, un estado de presión contra el régimen que no les dejó otra opción que buscar cómo aliviar un poco la situación de presiones externas que tiene con este tipo de acciones, que incluso ellos, en su afán de sacarle el mayor provecho a toda acción que emprenden,
como esta de liberar 553 presos, ellos aspiran a más, ellos aspiran a aplausos, a reconocimiento, pero no se le puede aplaudir ni se le puede reconocer porque hoy liberan 553 y dentro de 3 meses encarcelan 5.000 más, incluyendo a muchos de los que acabamos de salir. Y entonces dentro de 3 años lo vuelven a liberar a 500, a 200, a lo que sean, como regalo al Papa que esté en el Vaticano en ese momento y a alguna administración demócrata si tendríamos alguna en el momento en que nuevamente vuelva a ocurrir algo similar. Esto ocurrió en el 2010, esto ocurrió en el 2015, esto ahora ocurre y esto es el juego macabro que la tiranía siempre quiere poner en movimiento. Agradezcan a la tiranía por liberar a 553 hombres que nunca debieron estar en prisión. Yo no siento la más mínima gratitud hacia ningún proceso, como dije hace 2 años en un documento, en un audio que publiqué desde Mar Verde, antes que me incomunicaran por completo, prefiero morir en prisión a deber mi liberación a una negociación indigna y que termine beneficiando no solamente al opresor de mi pueblo, sino a quien más ha hecho para que opriman a los venezolanos, a los nicaragüenses, a los colombianos, a los argentinos y a todo pueblo del continente y de otras latitudes. José Daniel, efectivamente esa liberación de ustedes se da gracias a esa decisión que ha generado mucha polémica y que usted califica de negociación indigna. Y es lo que ha decidido el presidente Joe Biden de retirar a Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo. ¿Usted qué piensa específicamente de esa decisión que tomó el mandatario estadounidense y cómo analiza que lo haya hecho a pocos días de su salida del poder? Sí, recordemos que la principal razón por la que Donald Trump, antes de salir en el mandato anterior, incluyó al régimen cubano en la lista de naciones que patrocinan el terrorismo fue precisamente por los miembros del ELN, terroristas colombianos, que se encontraban aquí en Cuba y que durante décadas recibieron apoyo, cobijo, como lo recibió también la FARC y como lo recibieron otros grupos terroristas del continente americano, de ETA en España y de otros terroristas de otras latitudes. Se dice, yo estoy muy mal informado, llevo 3 años y 6 meses solo viendo, hace 3 años, porque primeramente durante 6 meses no pude ver ni un televisor con la programación del régimen, viendo a Telesur, Russia Today y la televisión del régimen. Por lo tanto, necesito informarme. Pero se dice que el régimen le pidió a estos miembros del ELN que se fueran de Cuba. Vamos a suponer que en este momento ellos no le están dando cobijo a ningún terrorista, ni colombiano, ni de ninguna otra nación. Pero la esencia del régimen cubano, como régimen que llegó al poder matando, poniendo bombas y usando el terrorismo y que se ha mantenido en el poder aterrorizando a toda una nación con métodos de todo tipo, con prisión, con tortura, con terrorismo psicológico, la esencia terrorista de este régimen sigue en pie, no ha desaparecido. Por lo tanto, si iban a sacar al régimen, si Biden iba a sacar al régimen de esa lista, debió poner condiciones más claras y precisas. No que libere a 553, que repito, podemos ser encarcelados dentro de semanas, nuevamente sin problema alguno, porque hasta el momento nadie ha dicho públicamente que hay un compromiso de que los que sean liberados o encarcelados ahora no van a ser víctimas de otros procesos arbitrarios, de otro proceso de fabricación de delitos para volverlo a encarcelar, golpear, torturar física y psicológicamente. Nadie sabe de ningún compromiso sobre eso. Repito, y discúlpenme que sea reiterativo con esto, lo que sabemos todos, a lo que el régimen nos tiene acostumbrado, es que cada vez que está en situación de apuro, libera a un grupo de presos y espera que lo aplaudan y que le den la gracia por liberar a personas que nunca debieron torturar, ni encarcelar, ni golpear, ni hacerle lo que le han hecho. Eso no puede continuar, es un juego, es un círculo vicioso que solo beneficia al régimen. Ok, hay un factor humanitario, yo me alegro por todo el que salga, por todo el que salga de una prisión tan difícil, compleja y dura como son las prisiones del régimen cubano. Pero no estoy de acuerdo en que esto sea presentado como un gesto de humanismo de un régimen perverso, de un régimen criminal. Eso es falso. Eso es la presión, el acuerdo que hicieron con Estados Unidos
lo llevó a este tipo de liberación porque están en una situación cada vez más difícil y necesitaban al menos que lo retiraran de esa lista y le quitaran otras 2 medidas, porque fueron 3 medidas la que terminó Biden, mandando eliminar. Para ellos, como lo estamos viendo en la televisión desde hace 2 días, es un éxito, es un triunfo y esperan más. Ellos esperan más cuando debían ser conscientes de que ellos lo que debían esperar es el repudio y el castigo de la comunidad internacional por tener a Cuba, al pueblo cubano, en la condición en que hace más de 6 décadas le tienen, que es la nación donde menos libertad, donde menos derechos, donde menos oportunidades tienen los seres humanos. Luego Venezuela, que ayudaron a esclavizarla, a convertir a Venezuela en un régimen autoritario, dictatorial, y Nicaragua también. Lo han intentado, lo quieren consolidar en Bolivia. Quisieron lograrlo o quisieron avanzar en Argentina, ayudar a la izquierda de los Kirchner, a avanzar en ese proceso de venezolización del continente americano. No lo lograron. Ahora tienen a Milei ahí, quien les preocupa muchísimo, a quien odian. No pudieron conseguirlo. Pero ellos se envalentonan, y tengo que ser preciso, cuando tienen ciertos amigos como, y no voy a mencionar a Nicolás Maduro, como Gustavo Petro, como Claudia Sheinbaum o Lula da Silva, ellos se envalentonan y entonces vienen con estos comunicados donde dicen que hubo que quitarle estas 3 medidas porque es un acto de justicia. No, fue una acción de la administración saliente que lo único que hace es darte oxígeno para que dure o sigas oprimiendo a los cubanos un tiempo más. No, y lo que usted dice es muy cierto y es verdad que tiene que ponerse ahora en contacto con más información después de este aislamiento, pero los cabecillas criminales del ELN ahí siguen en Cuba. Puede que Gustavo Petro no los pida en extradición, pero ahí siguen protegidos por el régimen cubano. Muy importante todo lo que nos está contando José Daniel Ferrer sobre esta situación, el mensaje a Joe Biden. Nadie garantiza que los vuelvan a perseguir. Yo quiero preguntarle ahora por un tema que hablamos con Donaida Pérez, la primera liberada, la primera prisionera política liberada. Decía, estar en una cárcel en Cuba es como estar en un campo de concentración. ¿Cuáles fueron sus condiciones en la cárcel de Malverde durante estos últimos 3 años y medio? José Daniel, queremos saber en qué condiciones de prisión fueron muy complejas, muy duras. ¿Y usted cómo describiría lo que vive un prisionero común y corriente, un prisionero político, un prisionero de conciencia? ¿Cómo lo ha vivido usted, José Daniel, al interior de una de esas prisiones, de las cárceles del régimen castrista? ¿Cómo son esas condiciones? Sí, hay una realidad para el preso político, o para ser más preciso, hay varias realidades. Por ejemplo, de fondo, todo preso político va a ser hostigado, amenazado, va a vivir en condiciones de higiene precaria, va a tener que convivir con delincuentes comunes que lo mismo le pueden robar a usted los alimentos que su familia le lleva a la prisión para que pueda sobrevivir, porque con los alimentos del presidio, de la prisión, es imposible sobrevivir. Terminas enfermo, desnutrido, termina con serios problemas de salud porque es escasa la dieta, es escasa, reducida, muy reducida y de una calidad tremendamente mala, terrible. No todo el mundo está dispuesto a comer alimentos que no se sabe ni qué cosa es. Una pasta extraña hecha de desperdicio, sacado de un matadero de reses. La carne se la comen los dirigentes, los desperdicios, los intestinos y otras cosas lo preparan con harina y eso le dan al preso. Huele, muchas veces ya está en estado de descomposición, la fetidez es tremenda. Entonces convive con delincuentes comunes, agresivos, que los mismos carceleros, la misma policía política los usa para que te amenacen, para que te agredan, para que te tiren excremento, orines, cualquier cosa que resulte humillante, que resulte lesiva a tu dignidad. Por eso pasa casi todo o todo el preso político. Ahora, en la medida que el preso político se quiebre, en la medida que su resistencia termine, en la medida en que lo dominen, en la medida en que logren que se rinda, pues entonces
dejan de hacerte esas cosas y ya te tienen en un estatus de, situaciones bastante difíciles, pero menos agresividad, menos acciones en tu contra, menos intento de enloquecerte en prisión. Pero si el preso político se llama José Daniel Ferrer o se llama, no sé, Feli Navarro o alguien que no solamente no se rinde, que no solamente no se deja chantajear, intimidar, que encima de eso está buscando todo el tiempo mantener su activismo con los guardias, con el preso, con el exterior, publicando, aprovechando los pocos minutos de la llamada telefónica para decir lo que siente, lo que piensa, lo que está pasando contigo en el penal, lo que le hacen a otros presos políticos. Entonces viene un aislamiento total, viene la incomunicación. Me tuvieron 14 meses sin dejarme tocar un papel ni un lápiz, no podía escribir. Me tuvieron en un primer momento, creo que fueron 6, 7 meses sin comunicación telefónica y ahora en una segunda etapa 1 año y 9 meses sin visita, sin comunicación telefónica, sin correspondencia, sin nada. Solo podía escribir una vez al mes cuando mi familia llevaba alimento para que yo sobreviviese en el penal, podía escribir y lo entregaban. Porque yo amenazaba que si no lo entregaban, no recibía los alimentos y mi familia y mis amigos, mis hermanos de lucha, iban a comenzar una campaña en apoyo a un hombre que está en huelga de hambre, en condiciones de aislamiento total, en condiciones extremas. Es decir, depende del nivel de resistencia del preso político. A cuanto más resistencia, cuanto más luchador es el preso dentro de la prisión, cuanto más se enfrenta a los abusos de la prisión, cuanto más insiste en que va a seguir luchando por la libertad, la democracia, los derechos humanos y que no se va del país, cosa que quisieron obligarme a hacer durante todo este tiempo, pues entonces el aislamiento extremo más la golpiza que pueden ser espaciadas en el tiempo, las presiones constantes, la presión psicológica, el no ver a la familia, todo eso se convierte en parte del castigo. Es implacable José Daniel Ferrer en su valentía. No ahorra un solo momento para decir que el acuerdo no es un acuerdo justo, para decir que él prefiere más años de cárcel que una negociación indigna, cuando dice que no se dejó imponer condiciones. Mi trabajo, dice José Daniel Ferrer, es buscar la libertad y la democracia y lo seguiré haciendo y nadie va a lograr que no lo haga. Y ojo, cuando advierte, el presidente Biden de los Estados Unidos debió ser más duro en poner condiciones. Hoy no se escarcelan, en 3 meses estarán todos nuevamente en la cárcel o habrá muchísimos más y nadie dirá nada. También es implacable con aquellos que él dice salen a aplaudir un juego que es el de ver benevolencia en un régimen que es criminal, en un régimen que es atroz. Y habla abiertamente de Gustavo Petro, de Claudia Sheinbaum, del dictador horrible de Nicaragua, Daniel Ortega. La valentía es increíble y coincide con la valentía de Donaida Pérez Paseiro, que la entrevistábamos ayer, quien dijo que tampoco se había dejado callar, que ella iba a seguir en su lucha, a salir más luchona de la cárcel. Decía, no sabemos cuál será el futuro de ellos. Aquí seguiremos conversando con José Daniel Ferrer en segundos. Espérenos un momentico. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. José Daniel Ferrer, la conversación que hemos tenido ha sido una conversación en la que debemos resaltar su valentía. Es impresionante que no esté doblegada su conciencia, muy impresionante todo su relato. Queremos en este momento, de todas maneras, conocer qué pasó ese 18 de noviembre, porque cuando su familia, Nelva, nos contó la situación tan terrible, que lo habían visto en un hospital muy malherido en el de Boniato, nadie sabía qué le había sucedido, pensábamos que incluso había podido perder su vida. ¿Qué fue lo que sucedió ese día, ese 18 de noviembre? ¿Cuáles fueron los vejámenes a los que lo sometieron a usted y que generó tanto impacto a nivel internacional? Porque estuvo prácticamente desaparecida hasta que le permitieron ver a su esposa. Sí, en realidad, repito, la golpiza ocurrió el 18 de noviembre.
estando en la prisión de Mar Verde, me van a sacar de la prisión de Mar Verde para llevarme al hospital de Boniato. Yo me niego porque tenía información de la cantidad de tuberculosos que habían ya internado en el hospital de la prisión de Boniato, porque eso no merece el nombre de hospital, eso es más bien un matadero, una especie de Auschwitz en el siglo XXI. Yo me niego, digo que no voy a ir al hospital, que allí se están muriendo los hombres de desnutrición, de tuberculosis y de otras enfermedades. Yo no me niego a pararme del suelo, estoy sentado en el suelo, me agarran 6 carceleros y empiezan a golpearme por la espalda y el brazo derecho, que estaba lesionado ya por una lesión en el tríceps. Y me hirieron, no sé con qué, me hirieron, todavía no sé si la luz permite, me hirieron acá en el brazo, todavía el brazo está, no está totalmente sanado, todavía tengo dificultades en el brazo, como también tengo dificultades en esta parte del rostro donde me patearon hace 2 años y un mes, y tengo problemas también en las vértebras de la región lumbar, por la pateadura que me dieron en diciembre, el 9 de diciembre, el día en que mi madre cumple año del 2022. Bueno, el 18, a golpe, me llevan para la prisión de Boniato. Me golpearon en Mar Verde y me golpearon al bajarme del carro aula en la prisión de Boniato. Me introdujeron en una sala para penados donde habían cerca de 32, exactamente 32 presos. La sarna de algunos llegaban desde la cabeza hasta los pies, desnutridos, unos cuantos, otros con serios trastornos mentales, que se autoagreden, que se abren el estómago y se sacan sus intestinos, que se inyectan petróleo, que se inyectan excremento y que están en una situación de infección que muchas veces terminan con la amputación de una de sus extremidades. De hecho, hace un mes se murió uno que se inyectó, un preso que se inyectó excremento en la prisión de Mar Verde. Luego voy a precisar los datos porque ahora de memoria no lo puedo decir. Entonces, ya allí en el hospital de Boniato yo me niego a comer y a tomar agua por la cantidad de personas con tuberculosis en mi entorno. Y con presos que se enteraron dentro del penal que a mí me habían llevado a golpe para Boniato, gracias a algunos de ellos, todavía no sé ni quién fue el que lo logró, mi familia supo las condiciones en que yo estaba. Allí estuve en huelga de hambre y de sed la mayor parte del tiempo, porque después me llevaron agua embotellada que yo tenía en la prisión de Mar Verde y pude tomar agua 1 día y medio, y me llevaron unos alimentos míos sellados que pueden adulterarlo también, pero me lo llevaron desde la prisión de Mar Verde. Pero entonces el día 22 me regresan al penal de Mar Verde. Es decir, estuve en ese hospital, no merece tal nombre, en Boniato, 18, 19, 20, 21 y parte del 22. Me regresan a Mar Verde y me sacan del aislamiento total que llevaba hacía 3 años y 4 meses y me introducen en una celda donde habían otros 4 presos, más yo en la celda de al lado, y allí los chinches y la mosca nos querían levantar. De noche los chinches, de día la mosca. 2 plagas al estilo de la plaga bíblica en tiempo de Ramsés II y Moisés en Egipto. Allí tuve 2 dificultades con 2 presos comunes. Uno, por robarme los alimentos que yo compartía con ellos desde que entré, pero se lo estaban robando. El hambre es terrible y lleva mucho a situaciones extremas. Tuve que llamarle la atención en los mejores términos posibles. Y luego no tuve una confrontación directa, pero había un preso armado de objetos perforocortantes, de armas de fabricación rústica, armas blancas, que sin duda era un proceso, no sé si de intimidación o amenaza solapada hacia mí. Eso fue ya en los últimos días, que no llegó a los 2 meses que tuve en esas condiciones. Pero la respuesta a la pregunta es que el 18 de noviembre fui nuevamente golpeado y trasladado a un lugar con el único objetivo de contagiarme o de tuberculosis o de cualquier otra enfermedad contagiosa, porque allí no recibí ningún tratamiento, ni yo lo aceptaría, ni nunca lo hubiese aceptado por las condiciones del lugar a donde me llevaron.
José Daniel, es un testimonio de excepción, es una radiografía de lo que viven los presos políticos al interior de las cárceles de la dictadura cubana, pero también el dolor y la incertidumbre que sufren las familias. Cuando regresemos de comerciales vamos a estar hablando precisamente del otro viacrucis, de lo que sufrió su esposa, que también aquí en el programa La Noche en muchas ocasiones denunció la forma como le impidían tener la oportunidad de reunirse con usted, de visitarlo durante todo este tiempo. Una pausa y ya regresamos a este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Entrevista exclusiva la que estamos presentando el día de hoy con uno de los presos políticos más importantes, por lo menos los más reconocidos a nivel internacional, es José Daniel Ferrer, quien estuvo durante 36 meses en una de las cárceles del régimen cubano. Una descripción que nos está haciendo de lo que ha sucedido durante todo este tiempo. Su esposa, Nelva Ortega, José Daniel, cuando fue a buscar información sobre usted, ella fue acompañada por dos activistas. Aquí en el programa La Noche también lo denunció. Ellos inicialmente fueron capturados, luego fueron liberados y luego ella logró verificar que usted estaba vivo. Era todo incertidumbre en ese momento, no se sabía nada. ¿En qué momento vio usted a su esposa después de todo este episodio? ¿En qué momento le permitieron verla? ¿Cómo fue ese reencuentro entre ustedes dos? Bueno, el primer encuentro que tuvimos fue de carácter más bien íntimo porque es la visita que se llama visita conyugal. Hacía más de 1 año y 9 meses que no nos veíamos y fue una alegría enorme, pero a media, porque seguía sin ver a mi pequeño hijo y a mi hija Fátima. Yo tengo 6 hijos, gracias a Dios, 3 están en los Estados Unidos, una en el occidente del país, en Artemisa, provincia de Artemisa, Fátima en Palmarito y el pequeño aquí con Nelva. La alegría fue a media, grande, porque podía ver a mi esposa después de tanto tiempo, pero seguía extrañando a mis 2 hijos, a todos, pero sobre todo a los 2 que podía ver por la cercanía geográfica y no lo estaba viendo. Ahora, 3 días después correspondía a la visita donde podía ver a mi hijo, a Fátima y a Nelva, y los vi, pero aquello terminó en 40 y tantos minutos de visita de las 2 horas que debían ser, y terminó en una situación muy tensa porque no querían dejarme cuando ellos saben que yo no como nada del penal desde un inicio, porque estoy completamente seguro que en un inicio me drogaron con los pésimos alimentos que me vi obligado a consumir a la prisión de Mar Verde porque no tenía durante los primeros meses, creo que 3 meses, casi 4 meses o algo así, 3 meses para no exagerar el conteo ahora de memoria. Sin alimento llevado por la familia y tenía 2 opciones, o terminaba mal de salud o moría de hambre o me comía aquello. Y por primera vez en mi vida, yo que nunca he alucinado, yo que nunca he tenido dolores de cabeza tan fuertes como eso que tuve que enfrentar por esos días, e incluso unos sonidos muy incómodos, un silbido, un zumbido constante en los oídos, que pasaron meses luego para que desapareciesen. Y por eso yo no me negué a comer de la prisión. Fingí que comía o que recibía los alimentos cada cierto tiempo con la intención de que ellos creyesen quizás si me habían estado aplicando alguna sustancia para afectar mi psiqui, que podían lograrlo, pero nunca más en verdad lo consumí. Vivía de los alimentos de la familia. Al negarme la posibilidad de que esos alimentos pasasen y querer solo permitirme una reducida cantidad, pues protesté, me declaré en huelga de hambre y ahí se acabó la visita. Pusieron fin a la visita y luego 5 días después, por fin, ellos se dieron, pude ver a mis 2 hijos, a Nelva, y fue el momento más feliz en 2 años para mí como ser humano. Y ahora la libertad, José Daniel Ferrer, resaltamos su valentía, su coraje, su capacidad de resistencia del sufrimiento y el dolor por su lucha y por esa decisión de no claudicar hasta lograr la libertad y la democracia en Cuba. Es muy valeroso y nos llena a todos de un gran ejemplo
un ejemplo de lucha. Desde acá seguiremos acompañando la causa de Cuba. Por supuesto, Cuba tiene que volver a la libertad. No podemos seguir tolerando todas estas atrocidades. Gracias por este tiempo. Lo dejamos con su pequeño hijo, con Nelva. Muchísimas gracias, Jefferson. Saludos para usted y para Claudia y para la teleaudiencia de TN24 en todo el continente. Impresionante, impresionante testimonio, Jefferson. El ejemplo que da es increíble en momentos de mucha lucha por la democracia en el hemisferio. Así es, Claudia, y también en momentos en que la situación para decenas, para cientos de familias en Cuba es de completa incertidumbre, porque la dictadura finalmente únicamente va a liberar a la mitad de los presos políticos que tiene en su poder. Y lo que él cuenta es un relato que inspira quizás a muchos cubanos también a luchar por su libertad, pero al mismo tiempo generará mucho temor y mucha incertidumbre frente a lo que están sufriendo los otros presos políticos, los que no saldrán en la libertad en los próximos días. De esta manera les decimos muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Los invitamos a que visiten nuestra página web, ntn24.com. También en nuestras cuentas, @ntn24, en Twitter, @JeffersonNTN24, @Segurizati_NTN24, @LaNoche NTN24. Muchas gracias. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Sigan en nuestra programación.